4 minutos nos separan de las 10 de la mañana y vamos a hablar a partir de este momento con los autores de este libro que tenemos frente a nosotros. Vamos a conocer cuánto tiempo demandó, vamos a saber qué detalles podemos encontrar, qué curiosidades, cuáles fueron los datos que más le llamaron la atención a Valeria Conteris y Sergio Israel, que nos acompañan con su libro El General, biografía de Líber Seregni. Primero, los buenos días para la dama. Buenos bienvenida. días. Muchísimas gracias. Hicimos correr en el arranque de la nota un poco para probar su velocidad. Y bienvenido. ¿Cómo estás, Israel? Bien, bien. Bueno, Sergio y Valeria nos van a contar detalles de lo que ha sido este trabajo que demandó ¿cuánto tiempo? Y cerca de un año. 8, 9 meses, 10 meses más o menos. Empezó por julio del año pasado. Sí, hasta mayo. Sí, un poquito menos de un año. ¿Qué podríamos decir, digamos, de un emprendimiento, un proyecto que pretende justamente hurgar sobre la vida de uno de los políticos contemporáneos, sin ningún tipo de dudas, más importante que ha tenido el país? Es decir, cuando acometen con la empresa, cuando dicen vamos a trabajar sobre esto, ¿procuran encontrar, decir, escribir algo que aún no está dicho o simplemente ser como testigos de una realidad histórica del pasaje del general Seregni en la vida política del país? Bueno, yo creo que pasamos por diferentes etapas. Ajá. Primero, susto y respeto, porque realmente es una tarea difícil. Después empezamos a preguntarnos, ¿tenemos algo nuevo para decir? Porque hay muchos libros publicados, se sabe, es decir, el hombre vivió casi 90 años, pero... Y bueno, y ahí nos empezamos a investigar, empezamos a meternos, aceptamos la propuesta del Planeta, y bueno, después estábamos en el baile, teníamos que bailar, y la verdad que aprendimos mucho, quedamos muy conformes, y también quedamos como agotados. Es decir, es un proceso normal, que uno se engancha mucho, hay un cierre, igual que tienen ustedes, en un libro también hay un cierre. Claro. Y hoy en día las editoriales también trabajan de una forma como así medio como de vértigo también, en el sentido, bueno, son 100 años de Seregni, queremos el libro, y bueno, y nos pusimos una fecha. La ventaja que tenemos los periodistas es que estamos acostumbrados a esa dinámica, y bueno, y entonces nos preguntamos, el libro va a salir en las mejores condiciones posibles. Periodista de radio, de diario, digo, hay que cerrar, llega la hora y hay que cerrar. Pero la verdad que hicimos 80 entrevistas, por ejemplo. Sergio, vos decías recién algo importante, porque estamos hablando de una personalidad política como Líber Seregni, sin ningún lugar a dudas, alguien destacadísimo en el espectro político nacional durante toda la historia política del país. Es un riesgo, porque ¿qué no se ha dicho de Seregni ya, no? Frente al trabajo inicial, supongo que habrán partido de eso. ¿Qué no se ha dicho de Seregni? Son las dos cosas, es qué no se ha dicho y qué decimos. Porque Claro. tampoco es fácil meterse con la figura de Seregni. Claro, está bien. O sea, porque uno, bueno, es un ser humano, entonces uno es crítico, encuentra cosas que quizás no es lo que todo el mundo espera, y dice, está feo meterse, ¿no? Con una imagen así como tan endiosada por algunos, y por otro lado también que fue cuestionada. Pero creo que no sé si es tanto el que no se ha dicho. Lo que pasa es que lo que hablábamos es los libros, que son excelentes, los libros que ya han salido sobre Seregni, han salido con el visto bueno de Seregni, de cierta forma. O sea, son charlas que tuvo con periodistas, Claro, donde él da su imagen, su versión. Después está el libro de Samuel Blixen, que es un libro muy bueno, pero que también él vio. El que escapa un poco de eso es el de Gerardo Caetano y Salvador Neves, que fue a posteriori. Pero en general son libros donde Seregni, que fue un hombre muy preocupado por su imagen, y por su imagen además a futuro, pegó una bichada, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que tiene es que se hace años después, Con investigación periodística, con la investigación de archivo. periodística, y además incluso con el Frente Amplio en el gobierno, lo cual no deja de ser, era su proyecto, y su proyecto se ha materializado. Entonces creo que por ese lado sí tiene un aporte novedoso, por lo menos actualizado, y yo qué sé, verlo de otro lado, ¿no? Claro, además el tiempo en general, y eso en la tarea periodística se da muchísimo, genera que muchas cosas que cuando aún es reciente la muerte de la personalidad no se dicen,
pero quienes protagonizaron determinadas anécdotas o determinadas situaciones consideran que ha pasado un tiempo prudencial de luto o de respeto hacia esa anécdota y puede llegar a aflorar. ¿Encontraron algo de eso? Sí, encontramos muchas anécdotas de, digamos, de la época, de todas las épocas, es decir, la época de formación del Frente Amplio. A mí, por ejemplo, me interesó mucho todo ese proceso del 70-71, porque nosotros nos dividimos un poco las áreas para los momentos, digamos, históricos. Ese proceso de formación del Frente Amplio, hay muchas, digamos, la relación, por ejemplo, de Seregni con Selmar Michelini, la relación con Terra. Encontramos muchísimas cosas, muchas anécdotas de ese tipo. Y Seregni, como decía Valeria, es una persona que se cuida mucho su imagen. Entonces, él no solo cuidaba su imagen, sino que cuidaba sus actos. Es decir, lo que él hacía como estratega, digamos, que fue definido, está pensado siempre, digamos, 2 jugadas adelante, a futuro, y además no dejaba nada librado. Es decir, si él, por ejemplo, organizaba un plenario del Frente Amplio y tenía su objetivo que se votara determinado programa, lo llevaba atadito. Lo llevaba bien atadito. Entonces había conversado con todo el mundo y tenía todo, y tenía sus operadores y compartimentaba mucho. Eso es otra característica de un militar. Es decir, hablaba con uno, hablaba con otro, y él se quedaba con la última, palabra. Y podía estar pasando la cosa más grave del mundo y él iba a estar con su cara de póker serio. Eso nos pareció, digamos, como muy interesante y novedoso. Y además es un hombre cordial, amable, pero también que guarda las distancias. Es decir, en las entrevistas lo que vimos es eso, es decir, no es, digamos, demasiado confianzudo, claro. No es tampoco un urso, pero es un hombre, digamos, como muy medido, medido. Recién decían de muchísimas entrevistas que hicieron, 80 creo que hablaron. 80. ¿Quiénes hablan en este libro? Y el presidente de la República, por ejemplo. No directamente, o sea, no es que haya entrevistas en el libro, pero sí el presidente de la República, entre otros, gente del Frente Amplio, gente de otros políticos que no son ni del Frente Amplio, o sea, que son del Partido Colorado y del Partido Nacional, y mucha gente que trabajó con él. Lo que nos costó más, obviamente, familiares. Nos costó más encontrar gente de su época militar, que fue la más difícil por un problema de edad, de tiempos, nada más, ¿no? Decías una diferencia importante en este libro con respecto a otros, que habla de una figura creadora de la fuerza política que hoy es gobierno, pero que no pudo ver a su fuerza política como gobierno. Y que además tiene un ingrediente para quienes de alguna manera también vivimos con fascinación ese periodo de la historia de nuestro país. Yo tengo 54 años, es decir, que soy de una generación que recuerda perfectamente desde todas las barbaridades de la dictadura hasta la salida democrática y todos y cada uno de los discursos que se fueron generando. Para mí, y no tengo ningún empacho en decirlo, es después de Valle, y estoy hablando obviamente del PP, la siguiente figura política a tomar desde un punto de vista histórico por lo que significó en la ruptura, en el quiebre de la alternancia de los partidos tradicionales, porque en definitiva es el creador de ello. Pero no puedo dejar de recordar que cuando Seregni se aleja de nosotros, está más cerca de un Jorge Valle que de su propio Frente Amplio, como si la máquina se hubiera comido al inventor, de alguna manera. Eso se refleja en esas entrevistas con políticos que en la actualidad son de primerísima línea, pero que en aquel momento tenían de alguna manera que subordinarse a quien era verdaderamente la figura más importante del Frente. Es decir, ¿aparece ese divorcio de los últimos tiempos? Sí, nosotros nos preocupó mucho investigar esa etapa y dejarla clara porque era la que menos se sabía. Es decir, hay como un silencio. Cuando Seregni renuncia, crea su centro de estudios estratégicos. Hay un discurso conmovedor de Seregni en el momento que él da ese paso al costado. No puedo permanecer ni un minuto más. Exacto. Y eso empieza una etapa, después de esa renuncia, empieza una etapa compleja en la que él primero está muy solo, después va creando, armando el equipo ese del Centro de Estudios Estratégicos y va haciendo propuestas
estratégicas, es decir, va planteando los grandes temas que el Frente Amplio tiene que abordar. Y ahí está, digamos, alejado de Danilo Astori y alejado de Tabaré Vázquez. Digamos, sin que haya una ruptura. Y está más cerca, él lo dice públicamente, es decir, viene de un viaje de Chile y dice, parece increíble que yo tenga más acceso al presidente de la República que al presidente de mi fuerza política. Es un momento, después eso se recompone y cuando, como todos sabemos, cuando él muere en 2004, ya hay un trabajo previo que lo hace, que es el actual, entre otros, el actual embajador en Cuba, Ariel Bergamino, que, digamos, lo entrevistamos por teléfono y vía correo electrónico porque no coincidían los viajes de él, pero hay todo un trabajo, digamos, de enlace que se realiza. Bueno, es apasionante indudablemente y tendríamos muchas más preguntas. Se me ocurren preguntas, por ejemplo, hablaban de Tabaré Vázquez, del contador Danilo Astori. ¿De quién era más cercano, Mujica, no? por ejemplo. ¿Fue consultado? ¿Fue de las referencias? No, la relación... ¿Vos tenés un libro sobre Mujica? Sí, Pero la hay una relación de historia, Mujica... Claro. una anécdota muy divertida. Sí, la relación de Mujica con Seregni es como la en general, salvo algunos casos, bastante tensa. Sin embargo, él va a una entrevista, eso nos lo contó directamente la secretaria, la última secretaria de Seregni, él va a una entrevista de 4 horas y realmente, a pesar que son personalidades muy distintas, se entienden bastante. Cuando Seregni acompaña hasta el ascensor, como acompaña a todas las visitas, lo acompaña y luego le dice a la secretaria, dice, este hombre va a ser presidente, el problema es que aún no lo sabe. Eso es buenísimo. Es una Es buenísimo, de las anécdotas, sí. Y realmente, después ella me contó que se lo contó a Mujica muchos años después. Muchos años después. Sí. Es una muy buena referencia. Lamentablemente, hablábamos del tiempo antes de empezar, Sergio. Valeria, ha sido un placer tenerlos. Ni que hablar que la invitación queda hecha porque estamos justamente como lo decía Sergio, ¿no? En un año en el que, bueno, amerita esta revisión diferente, una biografía que tiene connotaciones distintas. No lo digo por el contenido, porque apenas nos han esbozado parte de ese contenido Valeria y Sergio. Lo digo porque hay circunstancias históricas muy diferentes como para introducirse en la biografía del general Liber Seregni. Y en el centenario. Y en el centenario, exactamente. En el año del centenario. Ha Bueno, sido un no, placer por favor, tenerlos, aunque sea muchísimas unos minutos aquí Cómo en no, Arriba un gusto, Gente. gracias. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido con Sergio Israel, con Valeria Conteris y seguimos con ustedes en la mañana de Arriba Gente.